Voy a invitar a los hermanos que abran la escritura, por favor, en el capítulo número 22 de Lucas. Lucas 22, y vamos a leer versículos del 39 al 48. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 48. Así como están sentados, si me hacen favor seguirme con su vista, la palabra de Dios dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, pedimos tu gracia y tu bendición y tu dirección en esta mañana al acercarnos a tu palabra, pidiéndote, Padre, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra caiga en corazones dispuestos para escuchar. Ayúdanos a entender la profundidad de este pasaje. Dame la gracia para poder explicarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Tenemos en este pasaje uno de los pasajes más profundos, más bellos, más gloriosos, más increíbles, que con toda sinceridad les digo hoy que honestamente me siento sumamente insuficiente para poder predicar este pasaje con toda justicia, por el gran contenido y el gran significado que hay en esta pequeña narración. En esta pequeña narración estamos viendo a Jesús en su momento de mayor debilidad. Estamos mirándolo en un momento de gran angustia. Este es el momento, en mi opinión, mis hermanos, en que en realidad se resuelve el conflicto. Hay un conflicto interior en su corazón y estamos viéndolo como Él es, como un hombre. En la enseñanza que nosotros entendemos, a través de cómo miramos la Escritura describir a Jesús, entendemos claramente que Jesús es Dios, y Él siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios. Pero también entendemos que Jesús es Dios encarnado, lo cual significa que Él vino a este mundo para tomar la forma de un hombre. En Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice que el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que tenemos esta enseñanza, que es una enseñanza profunda, y con toda justicia les explico y les digo hoy que no existe manera de poder entender esto y explicarlo de una manera clara. Pero en la persona del Señor Jesucristo tenemos una persona que tiene completamente dos naturalezas distintas. En un sentido decimos Jesús es una sola persona, pero Él es 100% Dios, Él es completamente Dios. En Jesucristo se encuentran todos los atributos de la gloria de quien Dios es. Pero al mismo tiempo, cuando Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, nos está explicando que el Señor Jesucristo también fue completamente un ser humano, un hombre. Y como hombre participó de las debilidades naturales que existen en el ser humano. Así que el Señor Jesucristo nació de una manera milagrosa, y por haber nacido de una manera milagrosa entendemos que aunque Él fue hombre y su cuerpo fue débil como el nuestro, sin embargo Él nunca participó de pecado. Precisamente por haber nacido de una manera milagrosa, no participó del pecado que es habitual a cada uno de nosotros. Él nació de una manera especial.
Pero esto significa también, mis hermanos, que en él existían entonces estas dos naturalezas. Una sola persona que tiene dos naturalezas, pues 100% Dios, 100% hombre. Nunca defina usted la enseñanza que acabo de describir como decir, bueno, es que Jesús era mitad Dios y mitad hombre. Esa es una herejía. Él tenía completamente todas las características de ser Dios y tenía también completamente todas las características de ser un hombre. Cuando vino al mundo, el libro de Filipenses nos dice que Él no estimó, Filipenses capítulo 2 dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En esta explicación del apóstol Pablo entendemos entonces que el Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, pero dice que se despojó de su naturaleza divina. Eso no significa que Él renunció a ser Dios, sino significa que cuando Él vivió en la tierra, Él vivió como un ser humano dependiendo del poder de Dios. Por eso cuando usted mira, por ejemplo, la narrativa de Lucas, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando es bautizado y después es tentado por el diablo en el desierto, y Él comienza su ministerio, la narrativa del Evangelio de Lucas nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Jesús estaba actuando como un hombre dirigido por el poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso significa que Jesús dejó de ser Dios? Nunca. Él no dejó de ser Dios. Pero cuando Él se convirtió, escuche bien, en nuestro mediador, su experiencia tenía que ser humana. Tenía que ser una experiencia real, humana, para poder convertirse en nuestro perfecto representante. ¿Se entiende eso? Entonces, en el pasaje que estamos leyendo, hermanos, el pasaje que está delante de nosotros, encontramos precisamente ese momento donde la humanidad de Jesús queda expuesta, queda abierta, queda revelada completamente. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Creador infinito de todas las cosas en un momento de gran debilidad, porque en este momento Él no está haciendo uso de sus atributos divinos. Él nunca hizo uso de sus atributos divinos para resolver sus problemas como un ser humano. Él siempre enfrentó sus problemas como ser humano bajo la naturaleza humana. Déjenme darle un ejemplo. El ejemplo más claro de lo que acabo de decir está en la tentación en el desierto. En el desierto vino el tentador y le dijo al Señor, cuando Él había pasado 40 días y 40 noches sin comer, el tentador le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. Ahora, ¿tenía Jesús el poder de convertir las piedras en pan? Claro que sí, porque Él es Dios. Y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque no estaba usando los atributos divinos para resolver su problema de hambre, su problema humano. El hambre es un problema humano, ¿cierto? Muchos de ustedes ya tienen ese problema ahorita, ¿sí? Apenas van a dar las 12 y ya están pensando en comer, ¿sí? Bueno, es un problema humano. Y así que Él tenía ese problema humano, pero Él no usó su poder para resolver su problema humano. Él no usó su poder, mis hermanos, cuando Él fue a la cruz, no usó su poder para que no le dolieran tanto el castigo que estaba recibiendo sobre su cuerpo. Nunca. Él hizo a un lado estos atributos, no los usó, no que los quitó, no que dejó de ser Dios, no, estaban allí, pero no hizo uso de ellos. ¿Por qué? Que su experiencia tenía que ser completamente humana. En el pasaje que leemos entonces entendemos y miramos a Jesús en su momento de mayor debilidad. Es muy interesante. Vamos a ver si podemos explicarlo. Primer punto, la humanidad de Cristo es puesta a prueba. En este pasaje, hermanos, estamos viendo la humanidad de Jesús, su naturaleza humana, Jesús como hombre, puesto a prueba. Dice aquí, saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Vamos a regresar a esto después. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro,
de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En primer lugar, el Señor Jesucristo, hace rato en la escuela dominical hablábamos de esto, entró en la nación, en la capital de la gran nación judía, en Jerusalén, y venía ya entendiendo que su ministerio había fracasado, que había venido a predicar a los judíos y los judíos le habían rechazado, y venía profetizando a través del camino en rumbo a Jerusalén, ascendiendo hacia las montañas para llegar a la ciudad de Jerusalén. Venía profetizando y sabía que lo que le esperaba en Jerusalén, él ya entendía que lo que le esperaba en Jerusalén era sufrimiento y dolor. Y él venía en esa dirección, estaba enfrentando el rechazo, aun cuando entró en la ciudad, enfrentó el rechazo de la nación. Y recuerde estas cosas muy claramente. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, la gente lo aclamaba y levantaron palmas y decían: bienvenido al Hijo de David, Hosana, el que viene del nombre del Señor. Pero menos de una semana después, esa misma muchedumbre que aclamaba a Jesús como el Hijo de David, eran los mismos que estaban gritando: crucifíquenme. Las multitudes son fáciles de manipular, ¿cierto? Así que enfrentó el rechazo de la nación. Aquí está la humanidad de Cristo puesta a prueba. Él era humano, era un ser humano. ¿Cuál es la reacción natural del ser humano cuando enfrentas rechazo? ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Pues imagina el sentimiento de Jesús al venir a servir a la nación y hacer tanto bien y a predicar el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios a una nación que le rechaza. Ahora, en la narración del libro de Mateo sobre este pasaje, nos dice, déjenme leérselos, en Mateo 26, 38, voy a ir rápido ahí, si quiere venir conmigo, venga, si no yo se lo leo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto, que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hay dos cosas en esta expresión: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo: estoy profundamente deprimido. Mi alma está muy triste hasta la muerte es una expresión sumamente fuerte para expresar un estado de ánimo emocional en el que él se encontraba sumido en un sentimiento profundo de desesperación. Y no solamente eso, estaba tan afligido, dice hasta la muerte, que les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense nada más lo interesante: el Señor poderoso, el creador de los cielos, aquí manifestando la debilidad humana. Él era tan humano como usted y como yo. Les estaba pidiendo a seres inferiores, seres que no eran seres en los que él podía depender, y les estaba pidiendo a estos seres inferiores que oraran por él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Hijo de Dios está pidiendo a estos varones que oren por él. Y ellos no hicieron un gran trabajo, ¿verdad? Porque si usted ve la narración del libro de Mateo, ¿qué ocurrió? Se quedaron dormidos, ¿sí? No eran un gran apoyo. Y sin embargo, tan sumido está en esta aflicción que les está pidiendo a ellos que oren por él. Yo pienso que este lado humano de Jesús nos acerca tanto a él. Porque si alguna vez ha estado en un momento de sufrimiento, si alguna vez ha pasado un momento de dolor, ¿sabe usted lo difícil que es enfrentar a veces los estados de ánimo depresivos? Cuando uno está en una situación de depresión, de repente parece como que se encierra en una situación donde uno no ve la salida y pareciera como que todo es negativo y nada puede encontrar solución. Por el otro, el gran valor que tiene la compañía de otros. A veces la compañía, aunque sea imperfecta, ¿no? Tu esposo, tu esposa, con quien siempre estás peleando, pero ahí está, ¿cierto? Siempre están como perros y gatos, ahí está, ¿no? Y el día que no está, ¿qué pasa? Te sientes miserable.
Es decir, hay dos aspectos de la naturaleza humana de Jesús aquí que son preciosos en contemplar. El Hijo de Dios necesitando la compañía de los otros. Siguiente. Hay valor. Miren en Lucas, vean otra vez el versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Ves esa expresión como solía? Significa que era una costumbre de Jesús ir a este lugar, ¿cierto? Y sabe usted que el traidor ya había salido para traer a los enemigos de Jesús para que lo arrestaran. Ahora, déjeme razonar con usted. Si usted va a ser arrestado y usted sabe que siempre va al mismo lugar y sabe que el traidor sabe dónde usted va, dónde va a estar usted, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo que hace? Pues ese día voy a otro lugar, ¿cierto? Porque inmediatamente sé que el traidor me va a encontrar donde siempre estoy. Eso no es eso. Sabía que el traidor había salido, sabía que ellos venían, sabía que estaban en camino y estaba aquí sufriendo y fue al mismo lugar. Exactamente al mismo lugar, en el mismo lugar donde siempre estaba, fue a buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué este estado de ánimo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta condición? Fíjense bien lo que les voy a explicar, porque en el versículo 42 dice: Padre, si quieres, mire la oración, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que le preocupa a Jesús? ¿Qué es lo que le aflige? El problema muchas veces, hermanos, y el viernes yo les puse una película de Jesús. Es una película un poco viejita. Es la mejor película en mi opinión. Es un poco viejita, está medio lenta para nuestros tiempos, pero me gusta porque es la película más apegada al texto bíblico. Muchas películas modernas que hacen sobre la vida de Jesús se toman muchas libertades y son más entretenimiento que realmente enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a veces esas películas, el enfoque de esas películas modernas muchas veces es en el sufrimiento físico, el castigo físico que Jesús sufrió sobre la cruz. Y ciertamente el castigo físico que Jesús sufrió fue terrible. Eso no lo vamos a negar. Fue terrible el castigo físico. Pero déjame preguntarle, ¿piensa usted que Jesús se encontraba en este estado de ánimo, de depresión y de angustia y de necesidad de compañía y de necesidad de orar? ¿Piensa usted que se encontraba en eso porque lo iban a clavar en una cruz y lo iban a latigar? No, mis hermanos. Por eso es que cuando nosotros miramos a lo que el Señor Jesucristo hizo, si solamente estamos pensando en el castigo físico, nuestro pensamiento es insuficiente. Por eso el pensamiento del católico, de las personas católicas, es insuficiente. Porque cuando usted entra en la iglesia católica, lo primero que ve es la imagen de un crucifijo. ¿El enfoque está en qué? En el castigo físico. Un canto español, un canto de los gitanos españoles dice: ¿quién me diera una escalera para subir a la cruz y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? ¿Por qué cantan de esa manera? Porque piensan que tiene que ver con el castigo físico. Y piensan que hay, ¿cómo se dice?, valor espiritual en el hecho de que tú desees que Jesús no haya muerto. Pero el Evangelio, mis hermanos, la narrativa en el Evangelio no está en el castigo físico. Ciertamente, y no vamos a negar, el castigo físico fue terrible. Si usted ve algunas de estas películas y las ve y piensa y dice: wow, qué terrible, qué feo, pues es probable que haya sido así o peor. Jesús fue lastimado profundamente. Pero déjeme decirle, ha habido hombres que han enfrentado la muerte con más valor y autoridad que lo que parece Jesús aquí. Aquí Jesús parece que está amedrentado. ¿No? ¿No hay acaso personas que de repente han sido más valerosos en enfrentarse a la cruz y pareciera como que Jesús está amedrentado? Si pensamos que es solamente el castigo físico, entonces Jesús está actuando de una manera más temerosa que otras personas que han enfrentado la muerte con valor, aún la tortura. El enfoque no está en el castigo físico. Versículo 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta ¿qué? Esta copa. Hay algo más profundo en lo que Jesús va a enfrentar, mis hermanos, que
que solamente el sufrir el castigo físico, y ha estado viviendo, ha estado cumpliendo su ministerio. Él sabe que nació para enfrentar esto que es terrible. Desde niño ha nacido y ha crecido y comenzó su ministerio, y empezó su ministerio y ganó popularidad como un gran profeta. Y después en el Evangelio de Lucas dice: voy a Jerusalén, camino a Jerusalén, empieza a profetizar. Sabe que allá le espera el rechazo, sabe que allá le espera la cruz. Pero aquí, a unas horas, está vislumbrando la realidad de lo que va a ocurrir. Y la realidad de lo que va a ocurrir tiene que ver más que con el castigo físico, tiene que ver con asuntos espirituales, tiene que ver con la copa. Jeremías 25, ahora sí quiero que vengan conmigo. Así que rápido, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. Jeremías 25, capítulo 25, versículos 15 al 17. Voy a leer varios pasajes y necesito que los busquen conmigo rápidamente. Jeremías 25, 15 y 17, al 17 dice el profeta Jeremías: porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Toma de mi mano la copa del vino de este furor. Si no entiende, la palabra furor significa el enojo, significa la ira, significa el juicio. Toma de mi mano, le dice Dios al profeta, así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este enojo y dale de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y dice el profeta Jeremías: y tomé la copa en la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Qué es la copa? La copa es el juicio de Dios. La copa es el enojo de Dios. La copa es la ira de Dios. Regresemos a Lucas. En el libro de Mateo, que no lo busquen, en Mateo 20, 22, Jesús recibe una petición de dos de sus discípulos. Una de esas peticiones tiene que ver con: queremos sentarnos a tu diestra, a tu derecha y a tu izquierda cuando establezcas tu reino. Y Jesús le pregunta a Jacobo y a Juan, que son quienes están haciendo esa pregunta, y les dice: ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿O pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? ¿Cuál es la copa que Jesús va a beber, mis hermanos? La copa de la ira de Dios. Piense por un momento. La cruz no representa nada más unos clavos que atravesaron unas manos y unos clavos que atravesaron unos pies. La cruz representa ¿qué cosa? Representa el juicio y el enojo, la ira, el abandono de Dios. Es terrible. Vengan conmigo al capítulo 9 de Lucas y vamos a ir viendo cómo Jesús va profetizando su muerte. En Lucas 9:22 habla y dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Jesús está anunciando su muerte, está mirando el costo. 9:44: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas para que no las entendiesen. Lucas 18:31. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido. Escarnecido es, se van a burlar de él, y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. En el momento de Getsemaní, Jesús está contemplando el costo de lo que va a ocurrir y no tiene nada más que ver con el rechazo de la nación, ni tiene nada más que ver con el castigo físico.
tiene que ver con el beber la copa de la ira de Dios. Vengan conmigo a Apocalipsis, que todavía no le convenzo de lo terrible que Jesús está a punto de enfrentar. En Apocalipsis 16, cuando Dios decida derramar su ira sobre esta tierra, sobre aquellos que rechazaron la gracia de Dios que se les ofrecía en Cristo. En el Apocalipsis capítulo 16 hay una pequeña descripción de la ira de Dios en contra de este mundo. En el versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué triste imagen. La ira de Dios está cayendo sobre ellos, y ellos, en lugar de arrepentirse y de volverse, están maldiciendo a Dios. Versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Regresemos a Lucas. La copa que Jesús va a beber, queridos amigos y hermanos, es esta copa. Es la copa de la ira de Dios. Es el enojo del Dios santo y justo en contra de todas las perversiones y la maldad y la rebelión de los seres que Él creó. Este gran rey soberano del universo tiene derecho de gobernar y de juzgar a las criaturas que Él ha hecho, y en su tiempo va a llamar a toda persona a juicio. En ese juicio cada uno va a responder por sus obras perversas delante de la santidad de Dios, y no existe ninguna manera en que nosotros, por nuestras propias obras, por nuestra propia capacidad, podamos ofrecer algo a Dios a cambio de lo que hemos blasfemado su nombre, con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, aún con nuestra indiferencia. Hace rato en la escuela dominical me preguntaban los hermanos sobre Pilatos, porque decían los hermanos: Pilatos se lavó la mano cuando tenía a Jesús, ¿cierto? Tenía a Jesús ahí, y cuando los judíos lo estaban presionando, se los entregó solamente porque lo presionaron políticamente, y dijo: yo me lavo las manos, como diciendo: yo soy inocente. Pero no puede ser inocente. No fue inocente. Él decidió entregar a Jesús por razones políticas. Tú y yo tampoco somos inocentes. No podemos salirnos del juego y decir: oh, yo no juego, eso no es para mí, yo me lavo las manos, yo me hago a un lado, esto no es para mí, yo no quiero escuchar. No, tú y yo estamos incluidos en este juego. Y si tú y yo no entendemos nuestra pecaminosidad, si no entiendes que eres un pecador delante de Dios, a los ojos de Dios, querido amigo, querida amiga, vas a sufrir la copa de la ira de Dios. Y déjame decirte que el tormento y el castigo, el sufrimiento para ti o para mí, porque somos personas finitas, es eterno. No tomamos en serio estas cosas. No pensamos con seriedad sobre estas cosas, amigos y hermanos. No pensamos seriamente sobre Dios. Pero Dios va a llamar a juicio a todo ser humano. Y eso te incluye a ti, me incluye. No estamos excluidos. No hay manera de lavarse las manos. Lo que acabamos de ver en Apocalipsis es que el enojo de Dios es grande. Su ira es grande. Es fácil para nosotros creer en un Dios que es inofensivo. Nos acomoda así.
Nos acomoda creer en un Dios que es inofensivo. ¿Qué es un Dios inofensivo? Un Dios inofensivo es un Dios al que nos encomendamos cuando salimos a trabajar en las mañanas, pero no nos importa blasfemarle con malos chistes, con malos pensamientos, con malas actitudes, con pleitos, con envidias, con orgullos, con soberbias. No nos importa nada de eso. A ese Dios no le importa nada de eso, ¿sí? Es un Dios al que usamos para nuestros deseos. Lo usamos cuando nos conviene, cuando tenemos necesidad, nos encomendamos. Y si vamos caminando, manejando por el freeway, ¿sí? Y de repente alguien se nos cruza y nos enojamos porque se nos metieron, ¿qué hacemos? Y no nos acordamos de ese Dios. Ese Dios no se molesta si proferimos una serie de malas palabras contra los que se metieron en nuestro camino, ¿verdad? Ah, pero si chocas, entonces sí estás clamando a ese Dios, porque ese Dios es útil en ese momento cuando te sientes desesperado. Querido amigo y amiga, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios de tu imaginación. Ese es un ídolo que tú has creado para satisfacerte a ti mismo. El Dios de la Biblia no es un ser inofensivo. Ese es el gran problema que tú y yo tenemos. El Dios de la Biblia muerde, y muerde duro, ¿sí? Fuerte. No lo puedes domesticar, no lo puedes controlar, no lo puedes hacer a tu antojo. El Dios de la Biblia establece sus propios principios y te dice: tú eres mi creación y tú te vas a someter a mi voluntad, a hacer mi voluntad y mis propósitos. Vas a cumplir mi voluntad y mis propósitos, o si no te voy a llamar a juicio y voy a derramar toda mi santa ira y mi enojo en contra de tu rebelión. Cuando Jesús está en Lucas 22:42 orando y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que Jesús está pensando? Que Él va a recibir, escucha bien, Él va a recibir todo el enojo de Dios, todo el enojo y la ira justa de Dios en contra del pecado. Va a caer sobre Él en la cruz. Allí en la cruz va a recibir todo lo que tú y yo merecemos, lo que la humanidad ha hecho. Toda nuestra rebelión va a caer sobre Él. No es solamente los clavos, no es solamente la corona de espinas, no es el rechazo, no son las burlas de los que están al pie de la cruz. Queridos hermanos, es el hecho de que en ese momento, en la cruz, Jesús se está convirtiendo en el criminal, y el Padre, su Padre, quien le ama y a quien Él ama, que han estado por toda la eternidad en una relación de amor perfecta. Ahí en la cruz esa relación se rompe, y ahí en la cruz el Padre y el Hijo ya no se conocen más como Padre e Hijo. Ahí en la cruz es el juez y es el criminal, y Jesús viene a ser el criminal. Él se hace pecado por nosotros. Yo quiero que entienda usted que cada mentira que yo he dicho, cada cosa que usted y yo hemos hecho, cada maldad que ha habido en nuestro corazón y que para nosotros nos parece una cosa muy sencilla, el juicio de Dios cayó sobre Jesús. Estas plagas que leímos en Apocalipsis, esta ira de Dios estaba ahí. Y lo que es más terrible, el aspecto más duro, más espeluznante y más horroroso de esta copa, el abandono de Dios. Porque en la cruz, ¿cuál es el clamor más triste cuando el Hijo de Dios está en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y si usted lo considera y lo piensa, eso es lo que el infierno es. ¿Qué es el infierno sino el abandono de Dios? ¿Qué es el infierno sino una eternidad en la cual Dios voltee su rostro y no se acuerde más de que yo existo? Cuando mi vida depende de Él, cuando mi gozo depende de Él, cuando todo lo que tengo depende de Él, cuando Él es mi creador y todo lo que soy viene de Él, y de repente que mi creador, aquel que me hizo, aquel que me formó, voltee su rostro y no se acuerde de mí por toda la eternidad. ¿No es eso acaso el mayor infierno y la mayor razón de depresión y de angustia? Querido amigo y amiga, nunca usted ha enfrentado una angustia como esta. La angustia que él estaba enfrentando aquí no se compara a nada de lo que nosotros hemos sufrido. A veces decimos: pastor, es que usted no entiende todo lo que yo he sufrido. No quiero ser insensitivo, insensible a su dolor. Yo sé que muchos de ustedes han enfrentado dolores terribles. A lo mejor usted en su niñez fue una persona que otros abusaron de una cierta manera. Sin embargo, le digo que ese dolor, de ese sufrimiento, no se compara a lo que el Señor estaba mirando aquí, tío,
Y existe una razón más que debe animarnos a entender por qué entender la humanidad de Jesús y mirarlo en este momento de gran debilidad es un consuelo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos, es que tú no puedes entender mi dolor porque tú no experimentaste lo que yo pasé. Te puedo decir, tal vez yo no puedo entender tu dolor, pero Cristo sí. Él sí lo puede entender. De hecho, tú eres quien no puedes entender su dolor, ni tú ni yo, porque tú y yo no entendemos lo que Él sufrió. Y por eso cuando leemos este pasaje lo pasamos así tan rápido y decimos, ay, sí, pobre Jesús, aquí estaba débil, ¿verdad? Estaba dudando, pero Él estaba mirando lo que iba a venir. Sabía que esto era terrible y había algo más en esta fórmula, mis hermanos. Él tenía que tomar esta copa voluntariamente. No podía obligarle el Padre a tomarla. Él era libre, ¿cierto? Él nunca pecó, nunca hizo nada malo. Así que si hubo un hombre que cumplió perfectamente la ley de Dios y que merecía todas las bendiciones, era Él, ¿cierto? La cruz era una injusticia en ese sentido, ¿cierto? Porque Él no debía nada. Sin embargo, Él tenía que decidir voluntariamente tomar ese sufrimiento tan terrible, tomarlo sobre sí mismo. Tenía que salir de Él, tenía que ser voluntario. Y antes de poder decidirlo, tenía que contemplarlo. Y aquí lo que está ocurriendo en Getsemaní, mis hermanos, no es que Jesús no supiera lo que iba a pasar, sino que aquí lo está viendo ya. No sé si me explico. ¿Entiende usted la diferencia entre saber que algo va a ocurrir y de repente ver lo que ya está aquí enfrente de ti? Es exactamente lo que está pasando con Jesús. Y Él tiene que mirar, y Dios tiene que ayudarle a entender y mirar, que Él vea completamente lo que va a ocurrir y que Él diga, sí, Señor. En el Evangelio de Mateo leemos que Jesús hizo esta oración 3 veces. Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue y oró, y regresó, y oró, y lo hizo 3 veces. El Hijo de Dios, actuando en calidad de hombre. ¿Por qué oró? Porque entendía que dependía de su Padre. Estaba orando, mis hermanos, por fortaleza. Y estaba orando por la capacidad de que esta débil naturaleza humana, que era la suya, pudiera ser suficiente para que Él pudiera pasar a través de este sufrimiento inimaginable, incalculable, al que Él iba a ser expuesto. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Vengan conmigo, por favor. Háganlo rapidito. Hebreos 5, del 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Son profecías relacionadas con un personaje del Antiguo Testamento, al cual Abraham le pagó los diezmos. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Déjame explicarle esto, porque nosotros podemos decir, bueno, sabemos, estaba ya profetizado que Jesús iba a morir y que resucitó, pero aquí el libro de Hebreos nos está diciendo que fue en su actitud de sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote intercede por los demás. Y Jesús aquí, en calidad de ser el sumo sacerdote, estaba intercediendo por usted y por mí, pidiéndole al Padre la fortaleza para poder vencer sobre esto y levantarse al tercer día. Y es ciertamente Dios quien lo resucitó y quien lo levantó al tercer día, pero es el hecho de que Él oró profundamente. El libro de Hebreos otra vez, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Su lucha en oración nos muestra su dependencia de Dios.
una profunda dependencia de Dios. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Por qué enfrentar? ¿Por qué decidir? ¿Por qué tomar esta decisión, esta acción voluntaria? El que nunca hizo mal, ¿por qué abrazar voluntariamente el sufrimiento? Por amor a su Padre, en primer lugar, y por amor a los pecadores como usted y como yo. Pecadores que no merecemos su gracia. Pecadores que somos sus enemigos, que no le amamos, que somos indiferentes. Pecadores que no le buscamos. Pecadores que, si leemos la narración, siempre es fácil leer estas narrativas y decir, oh, yo no hubiera estado con la multitud gritando crucifícalo. Pero la realidad es que si muchos de nosotros hubiésemos estado ahí, probablemente hubiéramos estado también gritando crucifícalo. Y usted lo ve en la cruz, mirando a los que le están injuriando, ¿y qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, qué gloria, qué magnífica imagen, qué magnífica imagen. El creador del universo, el poderoso, soberano, infinito, dueño de todas las cosas, puesto sobre una cruz, entregándose por amor, enfrentando la debilidad humana, en el sufrimiento, en la depresión, en la agonía. Tan grande era la agonía, mis hermanos, que dice el pasaje que un ángel se le apareció para fortalecerle. Y dice, y estando en agonía, ¿entiende esa palabra agonía? Significa alguien que está sometido a un estrés tan profundo. Y existe una condición médica, mis hermanos, cuando alguien está sometido a una presión tan fuerte, en la cual la persona que está sometida a eso puede sudar sangre, transpirar sangre. Y el pasaje nos dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Usted puede entender que en este momento los demonios y Satanás estaban sobre él. Había una presión para que el Hijo de Dios no cumpliera el ir a la cruz, para que él no fuera a la cruz, para que él decidiera no hacerlo. Y tan fuerte era su agonía que la sangre salía por los poros de su piel y caía a la tierra. Un ángel apareció para fortalecerle. Era un ser humano enfrentando la gran presión de tener que enfrentar el juicio de Dios. Por usted y por mí. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una oración de debilidad y es una oración de victoria. Si quieres, pase de mí esta copa. Es la petición de enfrentar y ver lo difícil que viene. Pero la segunda frase es la declaración de victoria. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decidió entregarse voluntariamente por usted y por mí. Les digo a sus discípulos, en el versículo 40, orad que no entréis en tentación. Fíjense bien, Él está padeciendo todas estas cosas y tiene tiempo para alentar a sus discípulos. Ahora, cuando les dice que no entréis en tentación, ¿sabe a lo que Jesús se está refiriendo? Lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que Jesús va a ser apresado y los discípulos van a enfrentar una tentación muy clara. ¿Cuál es esa tentación? La tentación de salvar el pellejo. ¿Sí? Esa iba a ser la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación es, o escojo morir con Cristo, o escojo salvar mi cuello. La tentación es salvar la vida. Esa es la tentación. ¿Sí? Y Él les dice, oren para que no caigan en tentación. So, la tentación es hacer algo tan evidente, tan normal, tan habitual para usted y como yo, que es como tratar de conservar la vida. ¿Quién de nosotros no quiere conservar la vida? ¿Sí? Si usted está parado ahí en la calle y pasa un carro, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace una persona normal? Se quita. ¿Por qué se quita? Porque ama la vida, porque quiere vivir, ¿cierto? Si usted va a comer al restaurante y lo invitan al buffet, dice, no voy a comer carnitas, ¿por qué? Que no me quiero morir, ¿sí? Que las carnitas me van a causar un infarto, ¿sí?
¿Por qué? Porque queremos vivir, ¿cierto? Por eso hacemos todo lo que hacemos. ¿No es cierto eso? Queremos vivir. Y Jesús les está diciendo a los discípulos, ustedes van a ser tentados, van a tener que escoger entre su deseo de conservar su vida o yo. Oren para que no caigan en la tentación. En el versículo 46, cuando los encuentra dormidos, les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación, para que no escojas lo incorrecto. Jesús está diciendo, si tú escoges por salvar tu pellejo y rechazas a Cristo, por eso estás escogiendo para tu mal. ¿Por qué? Porque la vida es Cristo. Él es la vida. La vida no es algo separado de Cristo. La vida no es algo que nosotros tenemos independiente de Cristo. Usted y yo vivimos porque Cristo nos está dando la vida. Escogerlo a Él es tener la vida. Rechazarlo a Él es morir. Y los discípulos iban a ser probados. Y en la Escritura tenemos el caso de Judas y Pedro. Y los dos contrastes. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, yo he pedido por ti, para que tu fe no falte. Jesús ha intercedido por Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Después de haber dicho, yo no te voy a negar, ¿qué fue lo que hizo? Terminó negando al Señor, lo negó. ¿Sí? Pero después dice la Escritura que salió y lloró amargamente. Pero Judas es un personaje interesante. En el versículo 47 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Un beso era una señal de amistad, era una señal de compañerismo, una señal de amor. Judas entrega a Jesús. En Mateo 26, no lo busquen, se los leo yo. Mateo 26, Judas va a hacer un pacto para vender al Señor Jesucristo. Pero hay una frase que deseo leérselas, porque esta frase tiene gran sentido. En Mateo 26, 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Cuando Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación, Judas aquí ya había caído en la tentación. Ya estaba listo para cambiar a Cristo. Ya estaba listo para cambiar al Señor. En segundo lugar, entendemos, si vienen conmigo, ahora si vienen conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Puede ser un personaje interesante. Fue escogido por Jesús para ser uno de los 12, pero nunca tuvo fe. Por eso este pasaje en Juan nos dice que Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía que Judas no tenía fe, que Judas había seguido a Jesús no porque verdaderamente creyera en Él, sino que Judas había seguido a Jesús por otras razones. En el versículo 70 y 71 del mismo capítulo, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas es descrito como diablo, que es un contendedor, una persona que se opone, un hijo de Satanás. En Juan capítulo 12, vengan Juan 12 conmigo, en el versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas tenía un interés para seguir a Jesús. No estaba siguiendo a Jesús porque creía en Él, estaba siguiendo a Jesús porque quería de Jesús algo. Capítulo 13, versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Otra vez, Judas su corazón ya había sido controlado por el diablo.
Y en el versículo 21 Jesús dice: alguien me va a entregar. Y los discípulos comienzan a decir: ¿quién será yo? ¿Seré yo, Señor? Y entonces Jesús dice: a quien yo le diera el pan mojado, versículo 26, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado Satanás entró en él. ¿Qué significa esto? Satanás controló completamente la voluntad y el corazón de Judas. Significa, cuando una persona recibe estas palabras de que Satanás entró en él, significa el abandono total de Dios. Dios ha abandonado a esta persona completa y absolutamente en las manos de Satanás. Hace rato hablábamos en la escuela dominical sobre Herodes y les preguntaba yo a los hermanos: ¿por qué Jesús no contestó nunca nada a Herodes y sí contestó a Pilatos? Y la respuesta es porque Dios ya había entregado a Herodes a Satanás. Ya Dios había abandonado a este hombre completamente. Queridos hermanos, déjenme terminar con un par de cosas. Todos vamos a ser probados. Judas fue probado y fue hallado falto. Vendió a Jesús. Fue y cambió a Jesús por 30 piezas de plata. Aquí hoy, mirando la gran obra que nuestro Señor hizo por nosotros, te pregunto: ¿en qué estado te encuentras delante de Dios? Cuando tú te preguntas a ti mismo: ¿qué voy a hacer con Jesús? La pregunta es: ¿qué es lo que tú estás cambiando por Jesús? ¿Cuáles son aquellas cosas que en tu corazón piensas que son de mayor valor? ¿Tus amistades? ¿Tus costumbres? ¿Tu religión? ¿Las bebidas alcohólicas? ¿Los placeres sexuales? ¿Los deportes? ¿Qué cosas son aquellas con las cuales Satanás está tentando tu vida y tú estás intercambiando la gloria de conocer a aquel que dio su vida por ti y la estás cambiando por algo que no tiene valor? ¿Cuáles son aquellas cosas? Todos vamos a ser probados, todos. Ninguno de nosotros estamos excluidos, mis hermanos. El Hijo de Dios fue probado, fue tentado. Y porque Él venció en su tentación, por eso celebramos un día como hoy su resurrección. Porque es en su resurrección que nosotros tenemos esperanza. Pero tú y yo vamos a ser tentados también. Y si no nos volvemos en arrepentimiento sincero, no tenemos motivo de gozo en nuestro corazón. Esto que les voy a decir es muy serio. Quiero terminar con dos notas. Una es negativa y la otra es positiva. A ver si puedo balancear para terminar. ¿Todos están conmigo? Aguánteme un minuto más. Si tú no escoges seguir a Cristo, si hoy dices: yo, pastor, está muy bien, no me interesa, gracias. O dices como Pilatos: yo me lavo las manos. Bien, si Cristo no toma la copa por ti, entonces tú beberás la copa. ¿Entendiste lo que dije? Si tú no aceptas que Él bebió la copa en tu lugar, entonces tú la vas a beber. No te va a gustar. La copa es un juicio del cual no puedes ser redimido. Porque tú has ofendido a un Creador que es infinito, tu sufrimiento será por toda la eternidad. Si piensas que has sufrido en esta tierra, hay gente que dice: no, yo he sufrido tanto que Dios me sale debiendo. Créame que no. De verdad, créeme que no. No has sufrido ni siquiera una mínima parte de lo que merecemos. Pero hay algunas diferencias entre el sufrimiento que Cristo tuvo y el que vas a tener. La primera es que Cristo no experimentó el tormento de una conciencia culpable. ¿Sabes cuál es la raíz más profunda del tormento del infierno? La conciencia culpable.
Mucha gente hoy en día no puede vivir porque tiene una conciencia que los acusa. Han hecho obras perversas en su vida y no pueden estar tranquilos porque su conciencia les recrimina. Ahora imagínate estar por toda la eternidad con ese juez que no perdonó. El Señor no tuvo eso porque Él era inocente. El Señor Jesús no experimentó la destrucción interna que la corrupción del pecado causa en los perdidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada pecado es un castigo en sí mismo. Déjame explicarte. Por ejemplo, el odio es un pecado. ¿Sí? El odio destruye al que odia. ¿Sí? La envidia es un pecado. La envidia destruye ¿a quién? Al que envidia. La envidia es un castigo por sí mismo. El orgullo es un pecado. ¿Por qué? El orgullo destruye al que es arrogante. Cristo no experimentó esto. ¿Por qué? Porque Él nunca fue ni envidioso, ni odió, ni fue arrogante. Cristo no fue odiado por Dios. Él era el Hijo en el cual el Padre se complacía. Pero aquellas almas que rechazan el Evangelio vivirán toda la eternidad siendo odiados por Dios. Cristo no sufrió la desesperación y desolación como los perdidos. La desesperación y desolación de aquellos que se pierdan es inimaginable y no hay solución. Y por último, el sufrimiento de Cristo no fue eterno. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no tuvo que sufrir toda la eternidad? Te lo explico. Porque Él era Dios. ¿Entiendes la diferencia? Y porque Él era Dios, era capaz de poder llevar sobre sí mismo todo este peso de la ira de Dios y soportarlo. Pero tú y yo no podemos. Nos destruye, nos destroza. Toda una eternidad de sufrimiento no es suficiente para revertir la ofensa que le hemos causado a nuestro Creador. ¿Verdad que eso es terrible? Es terrible, ¿cierto? Estas notas las tomé de un sermón de Jonathan Edwards. Es terrible. Pero déjame terminar con una nota feliz. El Hijo de Dios venció. Y hoy estás aquí escuchando este mensaje. Y si hoy estás aquí escuchando este mensaje, ¿sabes por qué es? Porque Él desea tu salvación. Él no desea tu perdición. Él no fue a esa cruz para que tú terminaras siendo un objeto de la ira de Dios. Él fue a esa cruz para salvarte porque Dios te ama. Él fue a esa cruz para darte vida. Él fue a esa cruz para tomar sobre sí mismo lo que tú y yo no podemos llevar. Él fue a esa cruz para experimentar el dolor, para convertirse en un amigo, en un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades. Para que tú no tuvieras que decir, no, es que no hay nadie que me entienda porque nadie ha pasado lo que yo he pasado. Cristo puede entenderte porque Él conoce el dolor. En Él tienes un Salvador, un Señor misericordioso, un ser que te ama por siempre, que estuvo dispuesto a abrazar, aún vislumbrando lo terrible de este dolor, estuvo dispuesto a abrazarlo voluntariamente por amor a ti, porque te ama genuina y verdaderamente. Te pregunto hoy, ¿qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Cuánto oro que el Espíritu de Dios abra tu corazón y escojas a Cristo? Vamos a orar. Señor, en esta hora pedimos tu gracia.